primer lugar, saludarte, presentarte a los que estén viendo este vídeo, un poco explicarles que Darcy Quinn es una periodista colombiana, especialista en información política y judicial. Y bueno, con ella vamos a hablar un poco de este medio tan especial en España, pero sobre todo en Colombia. Buenas tardes, Darcy. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Mira, en primer lugar, te quería preguntar y que nos explicaras cuál es el poder y la influencia de la radio en Colombia. Sí, en Colombia, digamos, es un fenómeno que no es tan común en todas las radios del mundo. En Colombia la radio es muy influyente, la gente todavía consume mucha radio y lo hace sobre todo en las mañanas, pues a lo largo del día, pero en las mañanas pues hay un gran consumo, los programas desde de la mañana que empiezan desde las 5 de la mañana tienen un alto rating y lo que quiere decir es que pues aquí la gente no solamente es madrugadora, sino la gente tiene ya como una costumbre de levantarse, prender el radio y escuchar las noticias desde siempre, ¿no? Y luego pues en los desplazamientos lo acompañan. Entonces, pues definitivamente la radio en Colombia sí tiene una penetración que en otros países ya ha sido desplazada por otros medios, por la televisión, pero que aquí se mantiene. Uh-huh. En el caso de Colombia, al igual que en España, es la radio de las mañanas la más influyente y la más poderosa. En el caso de Caracol Radio, en la que tú trabajas, ¿cuál sería la audiencia aproximada o a qué público más o menos llegáis para que la gente se pueda hacer una idea de hasta qué punto es el medio de referencia en las mañanas? Yo no, creo que hacen unas mediciones y uno las tiene que multiplicar, pero creo que estamos hablando de 3 millones y pico de oyentes, digamos, si no estoy mal, pero puedo equivocarme. Digamos que yo no soy una persona tan pendiente de las cifras, ni de los ECAR, ni de los ratings, ni de las mediciones, pero creo que puedes llegar, sí, si no estoy mal, cerca de los 3 millones de oyentes, sí. Uh-huh. Eh, otra cosa que me gustaría comentar contigo es, no sé si tú consideras que el prestigio a nivel social de la radio en Colombia es superior que el de otros medios de comunicación. Yo no sé, digamos, hasta allá no llego, no llego, digamos, a saber si hay un mayor prestigio, pero las radios aquí son antiguas, ¿no? Es decir, donde yo trabajo, cumplimos 70 y pico, 80 y pico de años, 70 y pico de años en el aire, entonces, y el programa también como 40 años, entonces, pues sí, básicamente eh, pues, lo que tenemos es un poco como la antigüedad, el estar ahí hace mucho tiempo y una credibilidad que se ha construido a lo largo de muchos años en la cadena Caracol. Creo que es eso, pero en general nuestros medios aquí son antiguos y yo no sé si tenemos más o menor credibilidad. Creo que tenemos, pues, digamos, más credibilidad que medios jóvenes, de pronto digitales, pero pues también nuestros periódicos llevan muchos años aquí y la televisión también es relativamente nueva, pero también lleva, pues digamos, los canales de televisión, pero también estamos hablando de que llevan más de 20 años. Uh-huh, uh-huh. ¿Qué características geográficas y culturales crees que han hecho que en Colombia, por ejemplo, sea la radio a lo mejor el medio de referencia? Es decir, por la forma y la distribución territorial de Colombia, a lo mejor es muy difícil hacer un diario a escala estatal, o a lo mejor sí que sería más fácil de hacer a nivel nacional, como es en España o en otros países de Europa. Y en cambio, en Colombia a lo mejor sería más complicado que la prensa en Colombia ha cumplido esa labor y ahí a lo mejor la ha hecho la radio. Yo me atrevería a decir que, digamos, Colombia por la tradición rural ha hecho que muchas personas informen a través de la radio, la AM, que todavía funciona aquí y todavía marca y es importante. Nosotros tenemos todavía muchas donde salimos en AM, que es donde nos cogen en los radios, en los lugares apartados del país. Todavía es muy rural y digamos, pues también es muy difícil que lleguen los periódicos, que entre otras cosas cada vez son menos, ¿no? También es un tema digital y aunque cada vez más accede gente al tema digital, pues no es el 100% del territorio. Hay muchas personas que no tienen acceso
a Internet. Entonces, hoy en día los periódicos y muchos de los medios están saliendo por Internet. Entonces, pues creo que por eso la radio sigue reinando, porque es la que llega a todas partes, es la que puede atravesar las montañas, en alguna parte alguien puede coger una señal. Fuera de eso, pues tampoco exigen los niveles, hay población que también es muy chiquita, pero hay población analfabeta, increíble en esto, pero sí hay población que todavía no sabe leer. Entonces, pequeña, tengo que aclarar, cada vez menor, gracias a Dios, pero también, entonces la radio se convierte como en ese medio para todos, que no exige nada y que llega a cualquier parte y que es una gran compañía para muchas personas, ¿no? Es una gran compañía también en medio de la soledad, de los trabajos largos, la radio nocturna también es muy importante. Creo que eso ha hecho que sobrevivamos durante tantos años y que sigamos siendo influyentes pues en este siglo. Mm. Ahora comentabas particularmente esa cuestión de la alfabetización y también hemos tenido la oportunidad de hablar con la gente de Radio Sutatenza. Entonces ellos, ¿no? Precisamente tuvieron una labor muy fuerte ¿no? En la alfabetización de sectores de la población, ya en el pasado, porque es un proyecto que ahora ya ha quedado un poquito más como en el recuerdo, pero que sí que demuestra esa La, la educación a distancia. Digamos, si eso lo hizo mucho la radio pública durante muchos años, y también esas radios regionales que mira, Radio Sutatenza inmediatamente y todavía sobreviven y siguen siendo importantes en sus regiones. Digamos que la radio privada no ha ejercido mucho de esa labor, ¿no? De alfabetización, pero también sí creo que hay muchos, hay como en todo, hay unas parrillas de programas que informan, hay unos programas que enseñan, hay unos programas que entretienen, y de eso se compone básicamente nuestra parrilla, que tiene un nivel deportivo también muy importante, y la gente pues sigue siendo muy aficionada a los deportes de información, de debate. Esos programas son ganadores, los programas de información, y también hay programas de familia, programas de animales, de mascotas, yo tengo uno, de conservación del planeta, de, de humor político, en la tarde la luciérnaga. Entonces creo que darle un poquito de todo eso y ofrecer un poquito de todo eso también ha sido importante para la supervivencia de la radio. Uh-huh. No sé si nos podrías contar un poco qué rol ha tenido la radio en momentos clave de la historia del país, como serían tanto el conflicto como el proceso de paz, como más recientemente la pandemia. Pues digamos que la inmediatez de las noticias es algo reciente y es algo que se ha vivido con las redes sociales y muy pegado al tema de Internet y de la web. Eh, Hasta hace, digamos, yo me atrevería a decir como los 2000, los primeros años de 2000, la radio era siempre la que estaba teniendo las últimas noticias, era la que decía los extras, y en un país con tantas noticias y lamentablemente malas como como tenemos en nuestra historia, y algunas buenas también, pues la radio ha reinado, la radio ha sido quien primero ha contado todas esas noticias. Incluso cuando yo estaba en televisión, pues nosotros siempre estábamos pegados de la radio, nosotros no teníamos un canal abierto todo el tiempo, entonces teníamos como que esperar. Ya con los canales privados, por ejemplo, podíamos echar como interrumpir programación y dar una información de última hora, pero antes en la televisión, cuando era estatal y era manejada solo por el Estado, teníamos espacios, cada noticiero tenía un espacio y tú básicamente tenías que esperar a que fuera tu espacio, a las 9 de la noche, a las 7 de la noche, para hablar de una información. Entonces la radio, pues obviamente ha reinado, porque los grandes archivos y los grandes acontecimientos de este país que están registrados, la toma del Palacio de Justicia, todos los magnicidios, la guerra contra el narcotráfico, todo está registrado dentro de la radio, es como el archivo de este país más grande, y todo pues viene acompañado de extra y la cortinilla y esa música de suspenso y acaba de pasar esto. Sí, si uno va a recorrer la historia de Colombia de los últimos, qué sé yo, 70 años, tienes que acudir a la radio para hacerlo, como antes hacías, por ejemplo, en periódico, antes acudías más como a los archivos de los periódicos, los sonidos están todos en la radio. Uh-huh.
no sé si nos podrías explicar un poco el tipo de periodismo que se hace en una emisora como Caracol, que además una de las potencialidades que tiene es que está muy capilarizada, ¿no? Que hay casi un corresponsal de Caracol no sé, no te sabría decir si en casi todos los pueblos, pero es que yo realmente cuando viví en Colombia me sorprendía. O sea, nosotros teníamos que coger 2 aviones y 2 horas de carretera y llegabas ahí y ya había un tipo de la radio. Es la gran fortaleza de la cadena básica, que tiene un corresponsal en cada ciudad y cada municipio del país. Entonces, digamos, eso hace que las noticias pues se registren y que también haya esas voces locales, porque las otras, las nuevas radios están muy centralizadas en Bogotá, en las grandes ciudades. eh, Cada vez pues también hay menos capital humano y se acude más a las bolsas de agencias. Nosotros seguimos manteniendo como ese gran número de reporteros en cada ciudad que de pronto le dan a uno pues una visión más cercana, ¿no? Porque es gente que vive allá, es gente que está sufriendo X o Y, y eso hace pues que sea un poquito más cercana esa información y más veraz. Pero sin duda esa es una de las fortalezas y además digamos, es una cadena que cada hora está actualizando su información con boletines, que puede interrumpir cualquier programa si es realmente una noticia que amerite una interrupción, y que tiene unos equipos base en cada una de las horas, ¿no? 6 AM tiene un equipo, 10 AM tiene otro equipo, pues con unos periodistas de bagaje, de historia y con gran contexto de las noticias y de lo que está pasando en el país. Uh-huh. A día de hoy, usted es conocida en Colombia. Yo personalmente tengo que reconocer que la conocí por eso, por implantar en radio lo que en España denominamos confidenciales. Entonces, me ¿Sí? gusta que es lo que usted en el programa en el que trabaja le llama los secretos. Entonces, me Así gustaría preguntarle cómo surgió esa idea de trasladar un formato pues, más típico de la prensa escrita a la información en radio. Sí, lo que pasa es que yo tenía que encontrar un espacio para mí, ¿no? Tenía que abrirme un espacio en el 2012 que fuera como mío y yo siempre me he identificado, yo ya había tenido unas secciones así en Caracol en televisión que se llamaba Código Caracol, hoy lo maneja otra colega, lo han manejado varias colegas, pero digamos como que me lo inventé yo en ese momento con Yamida Mad, que era mi director. A mí siempre me ha gustado contar lo que no es oficial, lo que la gente no cuenta, lo que no está en el boletín. A mí sí me gusta contar como ese detalle, las discusiones que hay detrás de una noticia. Bueno, sí, se dio esto, pero ¿qué pasó antes de que se diera esto? Se pusieron de acuerdo, se sentaron a la mesa, pelearon, este dijo esto, este dijo lo otro. A mí me gusta un poquito ir detrás de las noticias, pero además también tenía que buscar un espacio que fuera mío, ¿no? Que abrirme un espacio entre un equipo que ya estaba consolidado. Entonces propuse eso y con bastante éxito. Es muy difícil, ¿no? Es un trabajo, la gente puede creer que es fácil, no es fácil, porque no es que alguien te llame y te cuente, ay, te tengo un chisme y te voy a contar, o sea, no, yo tengo que verificarlo, tengo que llamar, tengo que saber si sí es cierto, buscar esta versión, complementarlo, entonces, y hacer eso en varias cosas, digamos, en varios secretos o en varias noticias. Bueno, y los secretos también son noticias que todavía no se han oficializado, pero que se oficializan, ¿no? Como cuando yo les digo, miren, no se va a hacer la Copa América, no la van a hacer. A los 2 días, en efecto, el gobierno dice no se hace la Copa América. Es decir, no son tan así, también son noticias, y muchos secretos que yo he dado pues se convierten en la noticia del día. Les advierto, señores, que hoy va a renunciar tal ministro. Y en efecto, a las 3 horas, y es digamos como la noticia del día. Entonces, ahí cabe como un poquito todo, ¿no? Me gusta porque también puedo hablarles de cosas rosa, cabe todo. Yo puedo decirle, me encontré con tal persona, vi a tal otro, comentarlo, o hay un romance en las altas, un poquito de todo y le mezclo y me parece que termina siendo muy agradable, ¿no? Termina siendo como una conversación con un amigo, como entre amigos, supe esto y no, y pasa tal cosa. Y eso Uh-huh. es muy de los seres humanos, no es muy latino, diría yo, eso es una cosa de los seres humanos porque hay que ver a esos programas cómo les va en España, wow, o sea, Sí, aquí en más Francia centrado se hace, pero en es la verdad que farándula. exacto, pero no se ha introducido todavía
al ámbito político, pero poco a poco, todo acaba llegando. Y yo Ahí, le, ahí. claro, yo no sé si le podría comentar a las personas que trabajan en empresas o que son líderes de opinión y siguen aquí a la Fundación Consejo España-Colombia, explicarles y ponerles en contexto un poco por qué y cuál es la influencia y cuál es el poder de la radio como para tenerla en cuenta. Quiero decir, para que le cuenten los secretos a usted y a lo mejor no haya en un periódico, que sería lo lógico a lo mejor en España, que son como los medios que van más directos para difundir una noticia o un posicionamiento. Pues, pues siempre, siempre pueden hacerlo, cada quien escoge y además sus fuentes. Y yo pienso que mucho de esto, de lo mío, depende de la carrera que yo he hecho. Pues yo ya llevo 25 años voy a cumplir 25 años de carrera en el periodismo. Entonces, es mucha gente que he conocido durante estos 25 años porque la he ejercido siempre, primero en televisión, ahora en radio. Entonces, es gente que ya hay un nivel de confianza, nos conocemos hace tantos años, hay muchas personas que realmente se sienten tranquilas contándome confidencialmente determinadas cosas. Por favor, no me cites, o sea, pudiendo llegar a acuerdos sobre determinada información, no quiero ser citado, o en fin, este tipo de cosas. Entonces, creo que todo esto también obedece a un nivel, y yo también, es decir, yo también no voy a confiar en una información que me trae cualquier persona que no conozco, pues, o sea, digo yo, un momento, ¿qué es esto? Pues la miro, la examino, la corroboro, pero pues los periodistas también somos utilizados, ¿no? Para muchos intereses y también tenemos que cuidarnos mucho de no serlo, de Ujú. no caer a veces en trampas. Entonces, pues creo que cada uno ofrece lo suyo y hay cosas digamos, la prensa pues también está actualizando esa información, pero como decía yo, la prensa, la gente tiene que tener acceso siempre a internet si quiere ver una información actualizada o al papel al otro día. Entonces es como, pues, si uno quiere en una sección específica que tiene ya historia y tiene credibilidad y posicionamiento, pues aquí estoy yo. Usted me llama la atención porque ha hecho un recorrido profesional que han hecho otras personas también como usted ahí en Colombia, pero que en España no es tan habitual, que es empezar en televisión, pero consolidarse laboralmente en la radio. Normalmente en España ocurre lo opuesto, que la gente utiliza un poco la radio como trampolín para ir a televisión. ¿Por qué cree que Sí. eso es así en Pues Colombia? aquí está así, pero también al contrario, es decir, hay muchos casos de un lado y de otro, o sea, hay muchos colegas aquí que vienen de la televisión o hacen la vuelta al contrario, pasan de la televisión a la radio. Yo, lo que pasó es que, digamos, sucedió que empecé por televisión y estuve muchísimos años en televisión y hice como todo, fui reportera primero, presentadora, tuve un programa, hice secciones, en fin, tuve mil no, pero tuve muchas posiciones. Y ya también llega un punto en que uno, pues no es que se aburre, sino es como, bueno, ya no te, ¿qué más salvo repetirme? Ujú. Entonces busqué como nuevos retos. La radio me tiene encantada porque la televisión es muy libreteada, o sea, la televisión que es muy linda. Y también quiero mucho ese medio porque te da una imagen, la gente te conoce, te ve, le pone una cara a esa voz. Entonces, eso es chévere y la gente siempre te está manifestando su cariño y todo. Y finalmente ya te quería preguntar a futuro un poco qué es lo que imaginas que le depara ese medio allá en Colombia y cuál crees que deben ser los puntos en los que se tiene que focalizar para seguir funcionando. No, yo creo que la radio tiene todavía varios años de supervivencia dentro de los medios, pues sin duda creo que todo el tema de la pandemia y la situación del mundo nos está afectando a todos los medios. Solamente pues sobrevivirán los más fuertes y con recursos más limitados. Entonces yo creo que, digamos, el futuro de la radio mucho va a ser el consumo del podcast. Creo que la gente cada vez es como,
pues, como el Netflix y todas estas plataformas, la gente va y busca lo que le interesa y consume lo que le interesa. Entonces yo creo que nosotros eventualmente pues sí terminamos en contenidos para podcast, para ofrecer, pero de todas maneras también siento que todavía permanece, hay una necesidad por la inmediatez de la noticia. Entonces, pues y de la información en general, ¿no? La necesidad de informarse. Entonces, yo sí creo pues que las radios todavía tenemos la posibilidad de sobrevivir un tiempo más, aunque pues claro, como todos los medios estamos en la transformación y por supuesto vamos a la digitalización y vamos a los podcasts y vamos a unos contenidos especializados y vamos a nuevas maneras de comunicarnos. Eso sí, pues es innegable, no podemos romantizar el hecho del radiecito y de la gente escuchando esto, no, estamos en cambios y muy acelerados, ¿no? Es decir, la pandemia nos hizo a todos acelerar estos cambios digitales porque nos obligó a trabajar desde las casas, luego también a trabajar desde cualquier lado. Yo pues, he ido unas cuantas veces a la cabina de Caracol, de resto estoy trabajando desde mi casa o desde cualquier lugar del mundo, lo cual es maravilloso porque sí me ha dado mucha libertad. Entonces yo también en lo personal considero muy difícil volver algún día a estar encerrada en una cabina como lo hacíamos antes. Yo ya creo que la radio la vamos a, o yo por lo menos la voy a seguir haciendo en un gran porcentaje así, lo cual, exacto, te permite moverte, estar aquí, estar por fuera del país, estar en otra ciudad. Esto ha dado mucha libertad y por lo menos yo creo que en lo que se refiere a lo personal y a mi trabajo y a mi desempeño, se va a dar mucho así. Perfecto, pues Darcy, muchísimas gracias por participar, por darnos estos minutos. Y nada, esperamos contar contigo para futuras actividades de la Fundación Consejo España Colombia. Y nada, que ha sido personalmente un honor y un placer. Bueno, un placer para mí también. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.